Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes una vez más desde la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Como siempre, pues hoy contamos con la presencia de nuestro pastor Luis Sánchez, nuestro hermano Abel Lucas, y el tema que vamos a tratar se refiere a las secuelas del cansancio. Pastor Luis, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Qué gusto verles a ustedes. Un privilegio que Dios nos regala, que sin duda es tan grande para poder compartir esta hora de la reflexión de la palabra. Así que sean ustedes bienvenidos, confiados de que su palabra nos da mucha fortaleza y mucho consuelo. Bienvenidos. Gracias, mi hermano pastor. Mi hermano Abel, bienvenido. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Voy a pedirte que nos ayudes con una oración de bienvenida, a ver. Correcto. En ese caso, comencemos que para mí no es tarde. Señor mi Dios Padre Santo, muchas gracias por tu gran amor y misericordia que nos ha permitido llegar hasta esta hora. Síguenos ayudando a poder entenderte y a poder aplicar lo que tu palabra nos va a enseñar. Bendice la, la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que posteriormente verán este mensaje. Gracias nuevamente por lo maravilloso que eres, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues lo dicho, el tema de hoy, las secuelas del cansancio, los dejo con nuestro hermano pastor Luis Sánchez. Hermano pastor, le escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hemos estado ya por algunos días analizando esta serie de cómo vencer el cansancio y el agotamiento. Para este tiempo nos toca abordar el tema las secuelas del agotamiento y cansancio. La semana pasada estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de debilitamientos que uno puede experimentar. Y decíamos que si bien es cierto, y esto vamos a seguir insistiendo, de que ese tipo de cansancio producido por el mucho trajín diario, finalmente con un buen reposo uno puede restaurarse. Pero hay un cansancio de tipo espiritual, un cansancio del tipo del alma, del hombre interior, como dice el apóstol Pablo. Y es hacia allá donde queremos ir durante estos días con este énfasis, porque sabemos que con el agotamiento del alma, de alguna forma, tarde que temprano, esto se va a derivar en el resto del contexto de nuestra vida. Así que confío en el Señor que este breve tiempo que vamos aquí a dialogar sea de mucha luz y de bastante instrucción. El salmista David en uno de los salmos escribió diciendo, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es muy probable que en el proceso de la lectura bíblica que usted tiene a diario, se ha encontrado con más de una ocasión con porciones como esta, donde David da a notar su naturaleza humana como todos nosotros la tenemos, donde nos sentimos en cierto momento frágiles, quebrantados, llorando. Y aquí él da a notar que hay llanto, hay lágrimas en su corazón y en su rostro, al punto que bajo esta expresión me he consumido, es que podemos parafrasearlo, me siento agotado. Es que sin duda uno puede sentirse también ya sin fuerzas de tanto llorar. No sé, mi estimado amigo, si en estos días, para usted, en medio de todas estas preocupaciones y ansiedades, usted ha estado llorando al punto que se identifica con lo que David expresó. Me siento cansado, me siento agotado. No olvide esto, que para el Señor toda lágrima que uno pueda derramar no es desconsiderada. Siempre yo he usado esta expresión figurativa. Es que el Señor cada lágrima suya y mía las recoge y en un momento determinado las devuelve como grandes lluvias de bendición. Así que cuidémonos de no entrar en desesperación y más bien en medio del dolor que a veces nos va a tocar llorar, tengamos bien claro en nuestra mente de que hay alguien que por sobre todo nos entiende, nos comprende y que Él está dispuesto a infundirnos
un nuevo aliento y fuerzas completamente restauradas. El profeta Jeremías llegó un día a decir, fatigado estoy de llorar y no he hallado descanso. Mire, qué interesante, ¿no? Esta parte que uno pudiese preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un hombre de Dios, un profeta, pueda estar diciendo eso? Bueno, es que el hecho de ser un siervo de Dios, nadie ha borrado la naturaleza humana que tenemos. Somos sensibles y podemos llorar. Y aquí Jeremías está demostrando que se encuentra en un estado de cansancio, de fatiga a causa de estar llorando, perdón. Y dice él que no ha encontrado descanso, no ha encontrado alivio. No sé si esa es también su situación, al punto que estará también pensando, bueno, creo que no hay salida a todo esto. Y creo yo que si no lo hemos expresado, lo hemos escuchado más de una vez. Cuando bajo esta expresión se ha dado a notar la condición del agotamiento. Cuando, por ejemplo, se ha dicho, tengo un cansancio acumulado, algo así parecido, tengo sueños atrasados. Bueno, yo creo que de alguna forma nos hemos sentido así. Y cuánto hay que prestarle atención porque es muy probable que ahora mismo a alguien de los que me está escuchando está enfrentando una situación como esta, un cansancio acumulado, al punto, fíjese usted, que en esa condición uno puede llegar a pensar, bueno, no importa si no resultan las cosas. Total, yo ya no quiero absolutamente nada. Mire hasta dónde puede llegar el estado de agotamiento, que uno puede estar con ese tipo de criterio en una forma latente. Y yo creo que este último pensamiento aquí acabado de leer da a notar justamente eso, la desmotivación, el desgano, no solamente del cuerpo físico, sino del alma y del espíritu. Y de esto, si usted está pasando por una situación parecida, hay que prestarle mucha atención. El cansancio, cuando toma raíz en el ser humano, finalmente hace que uno desvirtúe personas y circunstancias. Fíjense que uno puede estar finalmente ante muy buenos estímulos. Podrán llegar a nuestras casas gente con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho carisma, que querrán hacernos sentir muy contentos. Pero cuando ya el cansancio toma control de nuestro ser, parece increíble. Ya no consideramos quiénes pueden estar cerca nuestro, ni aún la circunstancia si aparentemente nos es favorable. Mire hasta dónde puede llegar el problema. Y nosotros no podemos, como hijos del Señor, dejarnos dominar por una situación de este tipo. Si no procesamos bien nuestro cansancio, mire, el mismo cansancio nos puede causar muchísimo daño, porque mire cuántos problemas, cuántas malas noticias se han dado de personas que no supieron abordar la situación de crisis que les sobrevino. Porque no olvidemos que detrás del cansancio se ocultan situaciones como el estrés y la depresión. Y cuando uno no aprende a descansar en el Señor, no aprendemos a soltar las cargas en el Señor, entonces se deriva en un estado de agotamiento. Y mire usted cuántas personas tomaron la decisión fatal de quitarse la vida y dejar una secuela de tristeza a todos los que han podido estar cerca de ellos. Vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que debilita el cansancio finalmente? Mire, cuando uno se agota espíritu, alma y cuerpo, las fuerzas se diluyen. Finalmente uno comienza a tratar de avanzar en la vida, pero sin vitalidad. Bueno, usted me dirá, esto no es nada raro porque todo ser humano lo ha sentido y lo va a seguir sintiendo. Sí, pero súmele a ello que con el debilitamiento y cayendo en ese estado de cansancio, la fe tiende como a apagarse. Ya esa convicción, la esperanza, la motivación de seguir adelante es lo menos que se tiene. Mire usted cómo se va degenerando la situación en el corazón. Por ende, dejamos de asumir ya nuestras responsabilidades. Tal cosa como ser excelente, ser eficaz, eso ya comienza a ser un punto aparte de nuestra vida. Por ende, la motivación decae.
Ya no hay satisfacción, aún por decir, si nos dicen que nos van a subir el salario o vamos a ser removidos a un mejor puesto laboral. Entonces, mire cómo esto que es tan concatenado va tomado de la mano. Si no sufrimos un corte en el poder del Señor, una separación de este dilema, entonces nuestra vida se puede complicar. Usted y yo tenemos una responsabilidad diaria que asumir. O sea, así como muchas veces lo hemos dicho, no podemos dejar que ningún pecado se acumule en nuestra vida, sino que hay que tratarlo, hay que abordarlo inmediatamente en el Señor. De la misma forma es con el agotamiento del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, para ello nosotros tenemos que decidir, porque yo creo que así como uno decide mantenerse caído, debilitado y agotado, uno puede tomar la decisión de tomarse de la mano de Dios, comenzar a intensificar la relación espiritual con Él y poder levantarnos. Ahora, se requiere que todos los días nos renovemos, como dice uno de los profetas, en el poder de la fuerza de Dios. No es en nuestra vitalidad. Yo sé que alguien estará diciendo, bueno, hay que alimentarse bien, hay que tener buenos suplementos vitamínicos, sí, pero eso no actúa en el alma y en el corazón. Entonces usted y yo debemos estar inmersos en la fuente del poder, de la autoridad y de la fuerza que es Dios. Y debemos todos los días estar tomando de Dios en esa relación íntima, exclusivamente en la palabra, en la oración, como en algún momento ya ampliamente estuvimos analizando en la meditación constante. Es ahí entonces cuando nuestro espíritu se reabastece y se deriva en fuerza física. Por ende, tenemos que alimentarnos con una visión clara. Se requiere que nuestras motivaciones sean espirituales. Recuerde usted esa parte de la Biblia, Hebreo lo describe cuando dice que la motivación de Abraham, la motivación de Moisés en el proceso de ir dirigiendo su vida, su familia y la del pueblo del Señor era, ¿por qué? Porque tenía puesto la mirada en el galardón, porque tenía puesto la mirada en el arquitecto perfecto y diseñador de la vida y de la existencia, que es Dios mismo. Entonces, cuando uno está enraizado en la palabra y la palabra cotidiana es convicción, eso hace fuerza en nuestra vida y hace que tengamos una visión clara hacia dónde tenemos que avanzar. Súmele a ello, tenemos que manejarnos con propósito. Si usted hasta ahora no ha leído, yo le voy a motivar a que lo pueda hacer, leer el libro Una vida con propósito. Es interesante ver cómo el pastor Rick Warren trata de animar y guiar a los creyentes a que nos podamos ubicar en el sentido de que en el Señor hay sentido de existencia. Entonces, cuando todos los días uno está pensando en cómo nutrirse en la palabra para nutrir a otros, cuando uno tiene que motivarse a compartir el evangelio en el sentido de evangelizar y traer más vidas para el reino de los cielos. Si nosotros vivimos para la adoración, para la intimidad en oración con el Señor, cuando nosotros vivimos sirviendo en ministerios de la vida de la iglesia, nuestra vida cobra sentido. Y entonces quien está en ese enfoque podrá decir dónde está, hacia dónde tiene que llegar y cómo tiene que avanzar. Yo creo que cuando alguien tiene definidos sus propósitos en el Señor, sabrá tener metas bien claras. Y eso es algo fundamental. Porque si usted y yo no nos manejamos bajo una vida con principios, con propósito, con metas, entonces el cansancio se va a mantener y la debilidad de nuestro espíritu se va a desplomar cada vez. Y eso el Señor no quiere. Porque cuando un creyente ya cae en ese plano, no olvide, el enemigo va a tratar de ganar ventajas para destruir completamente nuestra vida. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad. Por ende, parece increíble, pero mire, el vivir agradecido. Yo con esto he insistido muchísimo. No solamente tenemos que aprender a dar gracias por un momento. La palabra expresa de que hay que a Él, al Señor, agradecerle en todo tiempo y por todo. Entonces, cuando uno, en medio de cualquier prueba o en medio de algún debilitamiento, vuelve uno a pensar,
vuelve uno a poner la mirada en lo que el Señor hizo en la cruz, en favorecernos con la salvación para la vida eterna y para la vida en abundancia aquí, ¿cómo no uno va a estar agradecido? Y es justamente el agradecimiento al Señor va a permitir que el gozo del Señor fluya de la misma forma en nuestra vida hacia los demás de la misma forma. Ahora, súmele a ello que tenemos que ser personas que nos reorganizamos constantemente. Yo creo que qué bueno que uno pueda hacer ciertos balances a fin de año. Creo que muchas empresas nos dan mucho ejemplo de cómo lo hacen. Pero yo creo que el balance espiritual, el balance de nuestros roles que hemos asumido, no creo que tiene que esperar hasta el fin de año. Esto tiene que hacer una revisión, un chequeo de integridad, partiendo del examen mismo de conciencia de todos los días. Entonces, bajo la dirección de Dios, poder poner en orden todas las cosas. Yo creo que hay mucho agotamiento en tantas personas porque no están haciendo las cosas debidamente en el sentido de no poner un orden de prioridad y están tomando las cuestiones secundarias como primarias y a la final es todo un ajetreo, todo un alboroto y toda una confusión. Tratemos de ir despacio en el tiempo y en el orden del Señor. Creo que de esa forma el agotamiento no nos va a agobiar tanto. Súmele a esto. Esto es un factor clave, el compañerismo cristiano. O sea, si yo estoy diciendo que amo al Señor, bueno, tiene que reflejarse en una vida de común unidad. Y la iglesia es identificada una familia. Yo me alegro tanto cada día cuando hay hermanos que me dicen cuánto me siento fortalecido en la vida de mi congregación. Y eso creo que a todo cliente le debe de ayudar en el sentido de que va a ser imposible tratar de enfrentar a los gigantes solos. Hay situaciones que son pequeñas, que son ligeras, son livianas, pero hay situaciones que son duras. Uno tiene que acudir, uno tiene que correr a esconderse junto con otros hermanos, tomarse de la mano del corazón y edificarnos en la fe para seguir adelante. Yo creo que se sale del agotamiento cuando uno toma opción por la vida comprometida y consagrada de la iglesia. Y súmele a ello el poder servir a los demás. Yo creo que alguien que ha entendido esta mística del trabajo y de servir hacia otros, su corazón y su mente está condicionada a lo más inmediato que sería cómo extender el corazón y las manos a otros. Yo creo que cuando nos encerramos en nuestro mundo y el debilitamiento llega y desplazo la posibilidad de mirar que hay un mundo que me espera, entonces el agotamiento se va a acrecentar y va a ser mucho más complicado. Quiero dejarle con estos versículos. El profeta Isaías lo expresó así: Dios eterno es Jehová. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. El Señor da esfuerzo al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, qué interesante lo que acabamos de leer. Parte de la definición de quién es Dios. Imagínense si al Dios que adoramos sufriese de agotamiento, ¿en quién nos apoyaríamos? Y el profeta certifica, reafirma de que Él es la fuente de la fortaleza. Por tanto, Él da fuerza al que está cansado y las multiplica las fuerzas. Qué precioso eso. Ah, pero aquí hay un factor clave. Dice que son beneficiarios de esa fortaleza, salen del cansancio los que saben esperar en el Señor. Yo creo que uno de los graves problemas del agotamiento es la desesperación en el alma. Cuando uno no sabe esperar en el tiempo de Dios, queremos apresurar circunstancias, entonces viene el agotamiento. Parece increíble, llega. Ahora, si nosotros esperamos en el tiempo de Dios, las indicaciones de Dios, cuando Dios abre la puerta para que podamos seguir, entonces llegan las fuerzas. Y dice, pone la comparación, ¿no? Como las águilas, que son animales de alto vuelo y simbolizan el ser portentosos y fuertes. Si nosotros descansamos y estamos inmersos en el Señor, Dios nos va a levantar.
Entonces, con esa capacidad vamos a correr, vamos a caminar y vamos a avanzar en el ritmo que el Señor quiere que vayamos, sin agotamiento y con la capacidad de resistencia y de poder perseverar. Ahora, Jeremías también tiene una interpretación de la revelación de Dios. ¿Quién dijo? Dijo el Señor, yo satisfaré al alma que está cansada y voy a saciar a toda alma que está entristecida. Mire, esta palabra es para usted y para mí, mi estimado amigo mío. El Señor quiere satisfacernos, quiere saciarnos. Es que no hay nada en comparación como el descanso del espíritu, del alma, de nuestro ser interior, del corazón. Y solamente Dios, al que está así entristecido, llorando y agotado, Él, si venimos de corazón, nos puede dar la atención, nos puede brindar el auxilio y nos puede restituir. Quiero también compartir este versículo con usted, abrácelo. Pablo dijo, estando convencido de esto, ¿qué cosa? De que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él venga. ¡Qué precioso! Pablo nos invita a que usted y yo seamos de seguridad y de convicción, porque es la convicción buena, verdadera, pura, cuando está en la mente y en el alma del ser humano, hace que uno tenga impulso, hace que uno sea persona esforzada. Ahora, entendiendo que Dios no ha terminado su obra, ahora mismo, ahí donde estamos, recibamos esa bendición, permitámosles a Él que continúe haciendo la obra que ya empezó, porque dice la Biblia que Él está dispuesto a perfeccionarla. Él quiere mejorarnos mucho más y será hasta cuando Él venga. Qué maravillosa promesa y revelación de verdad que nos indica de que Dios está muy interesado en nosotros. Es urgente, y con esto quiero terminar, es muy urgente, rápido, de que resolvamos todo lo que tiene que ver con nuestro cansancio y agotamiento. No dejemos un día más que eso se acumule en nuestra vida, porque como dije al principio de esta meditación, nos puede pasar una factura muy cara. Parece increíble. Hay personas que terminaron en un manicomio, hay otros que terminaron en una cárcel o terminaron con su vida tempranamente. Yo creo que la oferta es clara. Si hay un precio que pagar, el Señor está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el punto de partida. Entender que el Señor nos está esperando. El resto de la deuda lo podemos ir pagando en el camino. ¿De qué forma? Obedeciéndonos, entregándonos, sirviéndole como debe de ser. Entonces, ahí sí el cansancio es llevadero. Y es ahí cuando estamos involucrados en los asuntos divinos que podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que mi apreciado amigo, no demore en este problema. Por eso yo quiero ahora mismo con usted terminar haciendo esta oración. Padre, gracias por permitirnos reflexionar en esta palabra clara y preciosa. Reconocemos, Señor, que nos agotamos. Reconocemos que somos débiles, pero también reconocemos, Señor, que usted es fuente de toda fortaleza. Ayúdenos. Damos nuestro corazón, entregamos nuestros problemas, nuestras ansiedades y pedimos, Señor, que venga ese pronto auxilio en medio de nuestras necesidades y clamores. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor, por el mensaje muy interesante del día de hoy, que se titulaba Las secuelas del cansancio. Queda abierto pues el espacio para que podamos hacer comentarios o preguntas al tema, mis hermanos. Ok, bueno. Las secuelas del cansancio. Muchas ocasiones estas secuelas no se notan a la primera, sino ya es como que se van acumulando. Y en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si por decir, en esta semana se realizó tal actividad y uno no siente cansancio, pero en realidad sí lo tiene, pero no se percata de ello. Hasta que ya llega el punto que todo se acumula y ya se le van las ganas de todo. No creo que a todos les pase, pero creo que sí a ciertas personas
pasa eso, que llega hasta cierto punto rebosa y ahí es donde uno recién se da cuenta que que ha tenido todo ese cansancio ya al tope. Bueno, yo creo dos cosas, ¿no? Primero, creo que el ambiente familiar debe de ayudarnos mucho al respecto, ¿no? Porque si hay ese acercamiento, cualquiera sea la posición, como hijo, como padre, el resto es como una especie de alerta, ¿no? Que nos va a estar diciendo, bájale el ritmo, ¿no? Bájale el ritmo. Y estar muy dispuesto a escuchar. El problema es que aún si tengo una familia, no me prestan atención, ¿no? Ahora, lo otro va en el sentido de que yo soy llamado a decidir y es un asunto espiritual, porque hasta que no se entienda que esto tiene que ver con nuestra vida en el Señor, entonces voy a ir avanzando, creo que no me estoy, como usted lo dijo, no me estoy cansando, no me estoy agotando y va a tener su detonante. Esto es como una vez alguien me dijo un médico, ¿no? O sea, si uno no aprende a regular los niveles de estrés, es como una especie de un cable de energía, ¿no? Donde se acumula, se pone muy intenso el calor y si no hay la regulación de vida, va a haber una explosión o un cortocircuito y un incendio. Y a veces uno abusa de esa parte de la vitalidad, ¿no? No es que sí, estoy cansado, pero todavía tengo que hacer más, tengo que hacer más. Y es muy probable que sí soporte un día, 2 días, 3 días, pero es muy peligroso. Yo creo que el cuerpo mismo da señales y uno tiene que respetar esa parte. Por eso Dios estableció los tiempos de reposo, ¿no? Es, por ejemplo, maravilloso cuando uno estudia la Biblia, cuando establecía años de reposo para la tierra, o sea, la tierra tiene que aún descansar, ¿no? Y es ver qué precioso que cuando no se la manipula, cómo ella misma se va restaurando y renovando, ¿no? Como hay tierras agotadas que ya como que ya no producen porque se le ha metido mucho la mano. Y así mismo es con el cuerpo. Lo maltratamos, el cansancio nos dice reposo, reposo, no, pero yo quiero más. Mire la tragedia. Y también aquel momento en cuando uno se propone descansar y no descansa absolutamente nada. Oh. O sea, supuestamente, y como que uno se autoengaña y dice, ay, ya descansé tantas horas, listo, voy a trabajar, pero a los 5 minutos ya tiene nuevamente todas esas pesadez. Ahí sí, parece increíble. Ahí ya la asistencia médica con ciertos medicamentos para el cerebro desinflamarse. Porque ha pasado así, ¿no? O sea que se intenta dormir, cerró los ojos, pero no hubo descanso. Esa mente sigue una revolución increíble en acción, ¿no? Y ahí sí habrá que amarrarlo y dormirlo forzosamente. Con una Después del inyección trabajo ahí. espiritual. Ajá. Claro, lo que pasa es que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, si tú descansas el cuerpo, pero a veces el alma, que obviamente agrupa todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, todavía sigue estando allí, que no hace que finalmente descanse ni el cuerpo ni el espíritu tampoco, ¿no? Y entonces, claro, al fin, como lo hemos manejado acá, tiene que ser ese descanso integral, ¿no? Obviamente de lo uno, también obviamente se ve afectado lo otro, ¿no? Y si básicamente nosotros no descansamos en lo espiritual, tampoco vamos a descansar en lo del alma ni tampoco lo del cuerpo, ¿no? Y finalmente nos vamos a sentir así como lo acaban de expresar ustedes, ¿no? Totalmente cansado de descansar. Entonces, Claro. es Ahora, paradójico, pero sucede. ahora, yo pregunto, ¿qué comentarían? Porque en algún momento yo lo dije, ¿no? Es interesante ver cómo Dios nos enseña con el funcionamiento del corazón, ¿no? O sea, no lo estoy sintiendo que Él hace un momento de detención, pero se detiene por un instante para seguir latiendo. O sea, el corazón mismo requiere en milésimas de segundo un descanso. Me llamó la atención un momento el diseño de los aire acondicionados, ¿no? Ellos tienen que hacer una pausa determinada para abastecerse de fuerza. Yo ignoro cómo es el asunto, ¿no? Pero, ¿cómo podrían ustedes relacionar esas dos cosas al tema que estamos hablando? Por supuesto, pastor. Lo que pasa es que como toda máquina no puede estar encendida 24 horas porque necesita de alguna manera descansar debido a los grandes volúmenes de energía que producen y el calentamiento que se puede generar en ellas, ¿no? Entonces, o Claro. necesita un sistema de refrigeración que finalmente es como dar una nueva frescura a estos aparatos para que puedan mantenerse las 24 horas del día o de alguna manera un sistema de apagado automático, ¿no? De que vaya haciendo ciertos tramos de descanso para que no se funda.
Lo mismo con el ser humano. O sea, si el ser humano trabaja y no para de trabajar, es que va a llegar un momento, como usted lo acabó de decir, se va a fundir, ¿no? Y finalmente termina enfermándose, ¿no? Y todo lo que se supuestamente ganó en ese trabajo lo va a tener ahora que pagar en salud, ¿no? Entonces, todo es Claro, un equilibrio, ¿no? Igual la naturaleza, muy bien lo que usted decía. Igual cuando, por ejemplo, la gente siembra, ¿no es cierto? Luego que cosecha, tiene que esperar también un momento de renovar esa tierra. Mire que la claro, misma naturaleza nos enseña, ¿no? Porque si tú sigues utilizando la misma tierra sin renovarla, ¿no es cierto? Obviamente lo que va a pasar es que llega a la tierra y se convierte en estéril para producir. Entonces tienes que, todo como muy bien decía, hay un tiempo, ¿no? Y uno debe aprender incluso de la propia naturaleza, ¿no? Esos momentos de descanso, nuestro propio sistema, como usted bien lo decía, ¿no? O sea, todo nos enseña, incluso la misma palabra del Señor nos dice que tenemos que tener esos tiempos de reposo, ¿no? Y incluso lo establece muy claro la palabra de Dios, ¿no? Porque claro, o sea, en esos tiempos de reposo, no solo del cuerpo, porque a veces uno tiende a decir, bueno, como usted bien lo decía, dormimos todo el día, ¿no? Pero como bien también lo decíamos acá, el problema es que no solo es dormir, si nuestra mente, si nuestro espíritu sigue cansado, es que al despertarnos, a la hora que empecemos a trabajar, el problema estará allí. El detalle es que debemos pedir a Dios cómo descansar en lo espiritual y obviamente aprender de aquel que nos dice que debemos dejar todo en sus manos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, cuando empezamos a aflojar, eso que está allí, ¿no? Que nos puede producir cansancio. Ojo, no solo el hecho de un trabajo forzado, nos puede producir sí, cansancio el estar pensando sobre problemas todo el día. Eso nos genera un claro, agotamiento, que sí, obviamente a veces uno dice, el cansancio es esfuerzo, ¿no? Todo el día he trabajado, estoy cansado, sí, pero a veces es que el cansancio puede ser algo de emociones, puede ser un claro, cansancio de nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Puede ser un cansancio del espíritu. Muchas veces ese del espíritu es muy terrible porque nos aleja del Señor. O sea, obviamente estamos cansados de estar en la iglesia, estamos cansados de, no sé, y voy a decirlo así, muchas veces por los problemas y las pruebas, dice uno, pero estoy cansado de orar, de estar ahí pidiéndole a Dios que me ayude y no me escucha. Y entonces muy bien usted decía claro, algo, ¿no? Hay que esperar el tiempo de Dios y no agotarnos en adelantar ese tiempo porque lo que nos va a causar es estrés, ansiedad, enfermedad. ¿Sí? Y todo claro, esto que lo comentábamos. Y aprender de la naturaleza, ¿no? sí, Aprender de la naturaleza, aprender incluso de los mismos equipos que usted acaba de decir. Si todo el día una maquinaria está trabajando y no tiene un sistema de enfriamiento, como que una renovación de nuevos aires o procesos de descanso, lo que va a pasar es que se va a fundir. Lo mismo le pasa al ser humano, pastor. sí, sí. Y yo creo que esto debe ser tomado doblemente como un motivo de oración. Primero por uno que esta verdad no la dejemos mañana a un lado, sino que realmente pedirle al Señor que nos ayude a practicarlo, ¿no? Pero también ver cuántas personas, y pensemos ahora mismo con hermanos nuestros en la fe, que estarán en empresas, en instituciones, donde las autoridades no consideran esta parte, sino solamente que produzca, produzca y produzca, y no hay esa parte de la sensibilidad humana en considerar de cómo se puede estar sintiendo emocionalmente, espiritualmente y físicamente mi trabajador. Recuerdo que hace un buen tiempo alguien, una hermana, madre, me contaba de su hija que vive en cierto país, un buen trabajo. Y ella, al jefe que lo tenía cerca de su oficina, le solicitó permiso para ir al servicio higiénico. Y le dieron los minutos contados. Se demoró 3 minutos y le costó el trabajo. Parece increíble, eso suena como exagerado, ¿no? Porque supuestamente no puede dejar mucho tiempo lejos su acción de trabajo, ¿no? Entonces, ver cómo situaciones como esas llevan a los extremos, ¿no? Donde imagínense que por no perder el trabajo tendré que limitarme a ir nunca, por ejemplo, al servicio higiénico, ¿no? Y no demostrar que a lo mejor también me agoto y me canso. Eso es terrible. Ahí estaba, hoy alguien me compartió una estadística que países como Japón hay un alto índice de suicidio.
y una de las razones justamente por el exceso laboral, donde aún lo que usted produce a modo de ganancia, ni aún eso le satisface. Tremendo. Así es, pastor. Y nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de las relaciones, nos olvidamos de Dios, porque no hay tiempo. Solo te dedicas al trabajo y finalmente tu alma y tu espíritu están vacíos. Y finalmente lo que usted dice, ¿no? Termina mal, entonces, muchas veces en suicidio, ¿sí? O en estados obviamente de alcohol, de droga y todo ese tipo de cosas que obviamente son vacíos espirituales y que el alma obviamente luego lo toma para ir por mal camino, ¿no? Exactamente, mis hermanos. Bueno, ha sido pues un gusto compartir con ustedes, hermano pastor. Le voy a pedir unas palabras de despedida. Gracias. Nuevamente motivándoles a todos a que realmente aprendamos a descansar en los brazos del Señor. Tarde que temprano nos vamos a sentir agotados, pero si nuestra atención está en Él, nuestro amor está apoyado en Él, vamos a recibir cada día fuerzas nuevas. Que tengan un descanso reparador y hasta pronto. Gracias, hermano pastor. Bueno, yo voy a hacer una oración de despedida, mis hermanos, ¿sí? Padre, gracias por este momento, gracias por el aprendizaje. Bendice la vida de todos aquellos que nos están viendo y los que nos verán en este video. Que enséñanos tú, Señor, a poder descansar en tu palabra, Señor, a poder descansar en ti. Que todo lo que nosotros como seres humanos no podemos llevar, aprendamos a entregártelo a ti, Señor. Gracias por todo, lo bueno y lo malo. Gracias por tanto. Gracias, Señor, por la vida. Bendice a todos los que hoy nos escuchan, Señor. Y pues te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto de esta transmisión generada por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda. Como siempre, esperando ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.